Continuando con el programa de anatomía, el día de hoy hablaremos de la correlación anatomoclínica de la región abdominal. El abdomen, para su estudio clínico, lo vamos a dividir en cuadrantes a través de lo que son planos o líneas imaginarias. Vamos a tener dos líneas horizontales y dos líneas verticales. La línea horizontal superior pasa por el borde inferior de la décima costilla y la línea horizontal inferior pasa por los tubérculos de las crestas ilíacas. Las dos líneas verticales van a cruzar desde la región medio clavicular hasta pasar también por en medio de los ligamentos inguinales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. De esta manera, el abdomen se me divide en 9 cuadrantes. El cuadrante que queda en la región umbilical se le conoce como mesogastrio. Por encima de él encuentro lo que es el epigastrio y por debajo, en la región púbica, voy a encontrar el hipogastrio. Lateralmente, de arriba hacia abajo, voy a tener hipocondrio derecho e izquierdo respectivamente, flanco derecho y flanco izquierdo, y en las regiones inguinales, la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. También puedo dividir en 4 cuadrantes por el cruce de los planos a nivel de la cicatriz umbilical: el plano sagital medio, que pasa en forma vertical, y el plano transversal, que pasa en forma horizontal. De esta manera tengo un cuadrante superior derecho, un cuadrante superior izquierdo, un cuadrante inferior derecho y un cuadrante inferior izquierdo. Los órganos que voy a encontrar en estos cuadrantes, vamos a tener en el cuadrante superior del lado derecho el hígado, sobre todo su lóbulo hepático derecho, la vesícula biliar, la porción alta del colon ascendente, la flexura colónica del lado derecho y la mitad derecha del colon transverso. Encuentro el píloro, las 3 primeras porciones del duodeno, profundamente la cabeza del páncreas, el riñón del lado derecho junto con su glándula suprarrenal. En el cuadrante superior izquierdo voy a encontrar predominantemente lóbulo hepático izquierdo, la mayor parte de lo que es cuerpo y antro del estómago, el vaso, la porción izquierda del colon transverso, la flexura colónica izquierda, la porción alta del colon descendente, lo que es cuerpo y cola de páncreas, riñón y glándula suprarrenal del lado izquierdo. También a nivel de este cuadrante tengo lo que es ilion, yeyuno principalmente, y una porción de ilion. En los cuadrantes inferiores, en el lado derecho, voy a tener a lo que es el ciego con el apéndice, la porción terminal del intestino delgado, que es el ilion, la primera parte de lo que es el colon ascendente, más profundamente lo que es el uretero del lado derecho, en su llegada a la vejiga también del lado derecho. En el caso de la mujer, lo que es el útero en su lado derecho con sus anexos, que es la salpinge y el ovario. En el cuadrante inferior izquierdo voy a tener la porción inferior del colon descendente, el colon sigmoides, parte también de lo que es el ilion. Voy a tener el uretero del lado izquierdo, la porción izquierda de la vejiga, y también en el lado izquierdo en la mujer voy a tener lo que es la porción izquierda del útero con su anexo y su ovario izquierdo. Desde el punto de vista clínico, es muy importante hacer una valoración de la región abdominal. Debemos de descubrir a nuestro paciente y tenemos que utilizar 4 herramientas que van a ser la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Durante la inspección tenemos que observar la forma que tiene el abdomen, sus características, si es un abdomen plano, si es globoso, si es atlético, si está hundido o en batea. Observamos la forma de la cicatriz umbilical, si hay presencia de abultamientos, masas, si observamos alguna cicatriz o alguna herida que tenga, la distribución del vello púbico, son muy importantes. Y también tenemos que observar la parte posterior de lo que es el abdomen. En algunos casos se prefiere también hacer primero la auscultación antes de la palpación. Durante la auscultación vamos a poner lo que es el estetoscopio en los 4 cuadrantes que ya habíamos mencionado, de tal manera que vamos a escuchar los movimientos intestinales, que es la peristalsis. Regularmente en los cuadrantes superiores, como la peristalsis se inicia en el estómago, llegamos a tener incluso de 8 hasta 12 ruidos peristálticos por minuto. Sin embargo, en las porciones inferiores o cuadrantes inferiores pueden ser en promedio de 3 a 4 ruidos por minuto. También es muy importante, si no escuchamos estos ruidos, probablemente descartemos un cuadro de oclusión o de algún problema intraabdominal. En algunas personas muy delgadas se puede incluso auscultar el latido de la aorta. La palpación la tenemos que hacer en forma gentil, tenemos que tener las manos tibias, le tenemos que informar al paciente que vamos a tocar porque podemos desencadenar dolor.
Es muy conveniente también iniciar lejos de las zonas de dolor donde sospechamos. Si el paciente nos dice que tiene dolor en el hipocondrio del lado derecho, lo ideal es iniciar lejos de la zona del dolor. Primero debemos de tocar en forma suave lo que es la pared abdominal y de esta manera podemos desencadenar un dolor cuando hay una hiperalgesia o una hiperbaralgesia. Conforme vamos avanzando, podemos hacer una palpación más profunda. Cuando se desencadena dolor, podemos estar tocando lo que es el peritoneo de la pared abdominal, pero cuando hacemos una palpación muy profunda podemos tocar el peritoneo visceral y eso desencadenar el dolor. Más adelante veremos que existen puntos dolorosos que nos pueden orientar a ciertas patologías y también cuando quitamos o descomprimimos en forma brusca se puede desencadenar el signo de rebote o signo de von Blumberg. Normalmente los órganos que tenemos en el abdomen son sólidos y huecos. Los sólidos, cuando nosotros percutimos y generamos sonidos, el tipo de ruido que escuchamos es de tipo submate cuando estamos en los órganos sólidos como el hígado y el vaso. Es más difícil percutir el vaso, regularmente más cuando está crecido es cuando se puede llegar a delimitar. Normalmente los intestinos, el tipo de ruidos que vamos a escuchar es de tipo timpánico. En algunos casos, con oclusión intestinal, puede haber un hipertimpanismo. Es muy importante que nosotros observemos tanto la región anterior del abdomen como la región posterior para localizar puntos dolorosos y tenemos que iniciar, si no tenemos un dolor muy localizado, lo podemos hacer siguiendo las manecillas del reloj, empezando desde lo que es el hipocondrio del lado derecho. Podemos tocar el borde inferior de lo que es la costilla. Normalmente el hígado no se palpa, pero cuando hay crecimiento podemos tener en una hepatomegalia una palpación del borde, incluso podemos percutir y localizar hasta donde está crecido. Podemos tocar el punto de Murphy, que vamos a ver más adelante, para desencadenar un dolor a nivel de lo que es la vesícula biliar, a nivel del hipogastrio, en los casos de gastritis o unas úlceras gástricas, podemos también percibir dolor. A nivel de lo que es el hipocondrio del lado izquierdo, también en el caso de gastritis, es cuando se desencadena dolor. En el mesogastrio, en etapas iniciales de apendicitis, y en la fosa ilíaca, principalmente cuando hay apendicitis, y en el caso de las mujeres, en las regiones del hipogastrio y las regiones pélvicas, cuando tenemos alteraciones del útero y anexos. Podemos tener también palpación de puntos dolorosos en el trayecto de los ureteros o incluso en las regiones lumbares. Podemos golpear con el puño cerrado, eso se le conoce como signos de Giordano, que nos indica inflamación renal. El punto de McBurney es un punto que vamos a encontrar localizado en una línea imaginaria que va desde la cicatriz umbilical hasta la espina ilíaca anterosuperior. Si divido esta línea imaginaria en tercios, el sitio donde se une el tercio lateral con el tercio medio, ese es el punto de McBurney. Voy a presionar y voy a desencadenar dolor. Si observo o palpo en el lado izquierdo, en la misma distancia, se le conoce como signo de Robson. Esto nos ayuda a descartar un cuadro de apendicitis. Recordemos que el ciego puede estar en diversas posiciones, pero el apéndice también, siendo la más frecuente la retrocecal. Entonces, el punto de McBurney nos puede orientar a la presencia de un cuadro de apendicitis. Y como mencionábamos, nosotros tocamos el peritoneo parietal y lo vamos a llevar hasta el peritoneo visceral para desencadenar ese dolor. Y si soltamos en forma abrupta, podemos desencadenar más dolor y se le conoce como signo de rebote o de von Blumberg. En las regiones pélvicas podemos encontrar también el apéndice o dolor en los anexos en el caso de la mujer. Si nosotros trazamos una línea imaginaria que va desde las espinas ilíacas anterosuperior del lado derecho e izquierdo, en el punto donde se unen los tercios laterales con el tercio medio, se les conoce como puntos de Lanz. Y ahí podemos encontrar alguna patología ginecológica. El signo de Murphy nos va a ayudar a detectar problemas de la vesícula biliar. Si trazo una línea imaginaria que va desde lo que es la línea medioclavicular, pasando por el borde inferior de la costilla, el sitio donde se cruzan, ese es el punto de Murphy. Y entonces le voy a pedir al paciente que meta aire, que haga una inspiración profunda, y voy a estar tocando. Al momento de que el paciente está inspirando, el hígado va a descender y la vesícula, que puede estar inflamada, al tener contacto su peritoneo visceral con el peritoneo parietal que yo estoy empujando, el paciente va a desencadenar dolor y va a detener la respiración. Entonces se dice que el signo es positivo cuando le pedimos al paciente que inspire profundamente y el dolor hace que interrumpa esa respiración. En lo que es el urinario, vamos a tener, recordamos, el uretero
En su trayecto, que mide aproximadamente de 24 a 34 centímetros, en promedio 25, tiene 3 zonas de estrechamiento. El primero, decíamos, a nivel de la región pielo-ureteral, entre la pelvis renal y el uretero en su porción superior, más o menos a nivel entre L1 y L2. El segundo estrechamiento es en el cruce de los vasos ilíacos y el tercer estrechamiento es en su ingreso hacia lo que es la vejiga. De esta manera yo puedo buscar puntos ureterales. Si mi paciente está sentado, puedo auscultar y revisar lo que es la región posterior, y si desencadeno dolor entre la línea media y el borde inferior de la 12ª costilla, eso se le conoce como punto costo vertebral. Y el nivel donde más o menos se termina la costilla número 12 es el sitio donde el nervio subcostal va a perforar las fascias y se va a hacer ya más anterolateral, de tal manera que ese punto donde perfora se le va a conocer como punto costo muscular. Entonces, en la región posterior tengo el punto costo vertebral, cerca de lo que es la vértebra y la 12ª costilla, y el costo muscular, donde termina la fascia tóraco-lumbar y perfora el nervio subcostal. En la región anterior voy a buscar los puntos ureterales superior, medio e inferior. El superior, si yo trazo más o menos una línea que va por el borde lateral de lo que es el recto, a nivel de lo que es la cicatriz umbilical, ahí es el sitio donde voy a encontrar este punto ureteral superior. Si continúo descendiendo, más o menos en el sitio donde también tenemos desde una línea imaginaria que va desde lo que son las crestas ilíacas, ahí voy a tener lo que es el punto ureteral medio, y el punto ureteral inferior es en la desembocadura del uretero hacia la vejiga, y ese solamente se puede detectar a través de un tacto rectal o tacto vaginal tocando la parte posterior de la vejiga. ¿Cómo se va a desencadenar el dolor a nivel abdominal? Recordemos que tenemos dolor visceral y somático. Cuando se desencadena dolor, normalmente las vísceras están sufriendo algún tipo de distensión o algún tipo de isquemia. Si este dolor va a viajar a través de lo que son los plexos nerviosos en forma retrógrada o aferente, de tal manera que van a viajar a través de los ganglios esplácnicos que se encuentran prevertebrales, y a través de los nervios esplácnicos van a alcanzar el tronco simpático. Ya del tronco simpático pasan por lo que son los ramos comunicantes y para alcanzar lo que es la raíz nerviosa. Este nervio espinal va a pasar y recordemos que se va a ir por el asta posterior. Aquí vamos a encontrar en esta raíz sensitiva el ganglio sensitivo, y entonces aquí es donde se va a llevar a cabo la primer sinapsis, de tal manera que esta sinapsis va a conducir ahora el dolor al asta posterior, en donde va a encontrar la neurona de segundo orden y va a establecer sinapsis de segundo orden. Se va a cruzar al lado contralateral y va a ascender por el tracto espinotalámico hasta llegar al tálamo, ¿sí? Y de ahí va a pasar directamente, en el tálamo hace sinapsis con la neurona de tercer orden, y de ahí pasa hacia lo que es la corteza, principalmente la corteza sensorial posterior, que es la sensitiva. Entonces, de esta manera el dolor viaja y llega, y podemos nosotros interpretar que hay un dolor abdominal. Sin embargo, no es un dolor específico. Normalmente esta vía la toman varias de las vísceras y puede ser bilateral. Es por eso que el dolor se va a manifestar cuando es visceral en los cuadrantes medios de la región abdominal. Y también tiene relación incluso con el desarrollo embriológico del intestino. Normalmente en el epigastrio el dolor que se desencadena proviene de estómago, duodeno, hígado, vesícula, colédoco, páncreas, que pertenecen a lo que es el intestino anterior. Normalmente en el mesogastrio se va a desencadenar dolor de tipo intestino delgado y colon ascendente, incluso lo que es la parte derecha del colon, que corresponde al intestino medio embriológicamente. Y en el hipogastrio, lo que son colon y órganos pélvicos, es donde se va a desencadenar el dolor. Recordemos que las fibras viajan en forma bilateral, y es por eso que el dolor se queda en la parte central. Sin embargo, como está entrando por este sitio, y es el sitio también por donde llegan los nervios periféricos, sobre todo lo que son los dermatomas de la pared abdominal, muchas veces el dolor, el paciente no lo puede localizar bien, y el sistema nervioso, por decirlo así, se confunde. Y entonces, como la mayor parte de los dolores vienen de los dermatomas, a veces manda el dolor en forma referida hacia ciertos dermatomas, y es por eso que en ciertos cuadros, por ejemplo en la vesícula biliar, que va a viajar a través del nervio esplácnico que viene desde T5 hasta T9, T10, el dolor al llegar a este sitio puede irse en forma refleja hacia lo que son esos dermatomas, que pueden ir desde T5, que sabemos está más o menos a nivel de lo que es la tetilla, abajo de la tetilla,
y en la región escapular, y es por eso que el dolor se puede manifestar en ese sitio. Cuando tenemos el dolor de tipo somático, es directamente los nervios que se encuentran en la pared, y es por eso que desencadenamos el dolor en ese sitio. ¿Cuáles son los datos radiológicos que podemos observar nosotros en una radiografía normal? Bueno, recordemos que la radiografía normal, lo ideal, en este caso no es una radiografía ideal, se tiene que observar ambas cúpulas diafragmáticas, se tiene que observar prácticamente todo lo que es la pelvis. Vamos a ver que las densidades de color blanco corresponden a densidad ósea y las densidades negras corresponden a gas. Las estructuras que vamos a observar son las últimas costillas, que tenemos la 11ª, la 12ª costilla. Se observan los cuerpos vertebrales con sus apófisis articulares, sus apófisis espinosas y las apófisis transversas. Podemos observar también lo que es la presencia de gas o aire. En este caso, en el 3, observamos la cámara gástrica, que es el sitio donde vamos a tener aire dentro del estómago. En el 4 podemos observar aire en lo que es el intestino grueso, que es donde normalmente debe de haber aire. Aquí se ve la distribución del colon ascendente, la flexura colónica, el transverso, la flexura colónica izquierda, que normalmente es más alta, colon descendente, colon sigmoides y hacia lo que es el ámpula rectal. Podemos observar también algunas presencias de aire en el intestino delgado, lo cual no es normal. En condiciones normales no debe de haber aire, solamente a nivel de lo que es la ámpula rectal. Podemos observar las crestas ilíacas, podemos observar las fosas ilíacas, se observa también lo que son las articulaciones sacroiliacas anterior y sacroilíaca posterior, se observa también lo que son los acetábulos, lo que es la cabeza de los fémures, se observa el anillo pélvico, ¿sí? En este caso es un anillo pélvico en forma de corazón que corresponde a la pelvis de un hombre, se observa también lo que es el sacro. Entonces, radiológicamente podemos encontrar algunas alteraciones, patologías. Por ejemplo, aquí se observa la sombra de los músculos psoas y en el caso de un cuadro de apendicitis se borra esta sombra del psoas, se borran también las líneas preperitoneales e incluso se puede borrar lo que es la articulación sacroiliaca, verse imágenes en vidrio desmerilado o se pueden incluso ver atrapamiento en asas de intestino que tienen forma de una letra C que van rodeando el sitio de la patología y se les conoce como asas centinelas. Otro estudio que nos ayudamos también en la región abdominal es la tomografía, en la cual podemos encontrar anatómicamente, dependiendo del corte en donde se realiza. Aquí tenemos lo que es también la piel, se observa lo que es el tejido graso, se ven los grupos musculares de los músculos erectores de la columna, el músculo dorsal ancho, el músculo cuadrado lumbar, los músculos psoas, lo que es la columna vertebral, la médula espinal. Enfrente de la columna vertebral regularmente se ve la silueta de la aorta y a la derecha de la vena cava inferior. Y observamos en esta imagen las densidades sólidas, que son las costillas, y densidades menos sólidas, la glándula hepática, ¿sí? Aquí la observamos del lado derecho. Enfrente de la aorta normalmente alcanzamos a ver lo que es páncreas, las densidades aire que se observan en lo que es la cámara gástrica, a nivel de lo que es intestino, el colon también, y observamos también aquí lo que es el vaso. Nuevamente aquí, faltaron los riñones que están aquí. Nuevamente aquí se ve lo que es el hígado, se alcanza a ver lo que es la vena porta hepática, una pequeña porción del polo inferior del riñón del lado derecho, que recordemos que es más bajo por el desplazamiento de la glándula hepática. Todavía vemos una porción del estómago, se alcanza a ver aquí ya mejor lo que es parte del cuello y cuerpo y cola del páncreas, se sigue viendo lo que es el vaso, se ve lo que es la flexura cólica del lado izquierdo. Más hacia abajo, vemos también aquí todavía lo que es hígado, ambos riñones, aquí se alcanza a ver lo que es el ilio con la vena cava, la vena renal del lado derecho, se observa también ya colon descendente en este sitio, se observa yeyuno, aquí observamos otra vez riñones, la vena renal izquierda, se alcanza a observar también ya lo que es la mesentérica superior, que está abrazada entre lo que es el cuello de la cabeza del páncreas y el proceso uncinado. Vemos ya lo que es colon transverso. Aquí vemos parte de la glándula hepática, incluso se alcanza a ver el fondo de la vesícula biliar. Entonces, de esta manera terminamos de revisar la anatomía clínica de la región abdominal, ¿sí? Nos vemos.